Bienvenidos a un nuevo episodio de Obcast. Soy su anfitrión, Juan Amasol. Hoy nos sumergiremos en un libro fascinante que ha resonado profundamente en mí y que estoy seguro conectará con muchos de ustedes, Quiero pero no puedo, de Nicolás Morínigo. ¿Cuántas veces has sentido ese impulso de cambiar algo en tu vida, iniciar ese proyecto que tanto anhelas, o dar ese paso decisivo hacia tus sueños, solo para encontrarte paralizado, sin poder avanzar? Ese espacio entre la intención y la acción, ese abismo entre el quiero y el puedo, es precisamente lo que Morínigo explora magistralmente en esta obra. En el episodio de hoy, recorreremos juntos los 10 puntos clave de este libro transformador, desentrañando los obstáculos mentales que nos impiden avanzar y, lo más importante, descubriendo estrategias prácticas para superarlos. No se trata solo de entender por qué nos quedamos atascados, sino de obtener herramientas concretas para finalmente decir quiero y puedo. Así que prepárate para un viaje de autoconocimiento y transformación, mientras exploramos cómo liberar nuestro potencial y convertir nuestros anhelos en realidades tangibles. Comencemos. El primer punto crucial que Morínigo desarrolla en Quiero pero no puedo es la identificación de nuestras creencias limitantes, esos susurros internos que constantemente nos dicen que no somos capaces o que no merecemos alcanzar lo que anhelamos. Todos llevamos una mochila invisible cargada de estas creencias. Algunas las hemos construido basándonos en experiencias pasadas, otras las hemos absorbido de nuestro entorno familiar o social. Como aquel comentario que escuchaste de niño, en esta familia nadie ha sido emprendedor o las artes no dan de comer. Palabras aparentemente inocentes que se convierten en muros que delimitan lo que creemos posible. Morínigo explica que estas creencias operan como programas automáticos en nuestro subconsciente. Imagina que tu mente es como una computadora ejecutando un software antiguo que nadie ha actualizado, determinando lo que crees posible para ti sin que seas consciente de ello. Por ejemplo, María, una profesional de 35 años, había intentado 3 veces lanzar su propio negocio. Cada vez, cuando estaba a punto de dar el paso definitivo, encontraba una razón para postergar la decisión. Durante un ejercicio de reflexión, descubrió una creencia arraigada: las personas como yo, de familias trabajadoras, no están hechas para ser empresarias. Esta creencia actuaba como un freno invisible cada vez que estaba cerca de su meta. Lo valioso del enfoque de Morínigo es que nos ofrece un método práctico, el diario de creencias limitantes. Durante una semana, anota cada vez que pienses no puedo y pregúntate, ¿qué creencia está detrás de este pensamiento? Luego, cuestiona, ¿es realmente cierta? ¿En qué evidencia me baso? En nuestro mundo actual, dominado por las redes sociales, estas creencias encuentran un terreno fértil. Vemos los logros editados de otros y reforzamos ideas como todos parecen saber lo que hacen menos yo o ya es demasiado tarde para mí. Como dice Morínigo, una creencia limitante expuesta a la luz de la conciencia pierde gran parte de su poder. Al traerlas a la superficie, podemos examinarlas críticamente y comenzar a reescribir esa narrativa interna que nos ha mantenido atrapados. Y esto conecta perfectamente con nuestro segundo punto clave, el papel fundamental que juega el miedo en nuestras decisiones. El segundo punto esencial que Morínigo desarrolla es el papel del miedo como gran paralizador de nuestras acciones. Si las creencias limitantes son las cadenas invisibles, el miedo es la pesada ancla que nos mantiene atados al mismo lugar. Lo fascinante del análisis de Morínigo es cómo desmitifica el miedo. No se trata de cobardía, sino de un mecanismo evolutivo diseñado para protegernos. Nuestro cerebro está programado para detectar amenazas. El problema es que este sistema, perfecto para evitar depredadores prehistóricos, interpreta una presentación pública o el inicio de un negocio como amenazas equivalentes a un encuentro con un depredador. Morínigo identifica 3 tipos principales de miedo: el miedo al fracaso, el miedo al rechazo y, sorprendentemente, el miedo al éxito. Este último, aunque parezca contradictorio, es especialmente insidioso, pues opera desde nuestro inconsciente. Consideremos el caso de Carlos, un escritor que lleva 10 años trabajando en una novela que nunca termina. Cada vez que se acerca a completarla, encuentra razones para revisarla nuevamente. Lo que Carlos no reconoce es su miedo al éxito: si publica y triunfa, las expectativas sobre él aumentarán. La zona familiar de ser un escritor con potencial resulta más cómoda que enfrentar las incertidumbres del éxito. En nuestra sociedad actual, marcada por la incertidumbre y la constante sensación de que debemos estar a la altura de expectativas cada vez más altas, estos miedos se amplifican. El miedo se ha vuelto tan constante que lo hemos normalizado, confundiéndolo con cautela.
Lo revolucionario del enfoque de Morínigo es su técnica de exposición progresiva al miedo. En lugar de esperar a sentir valentía para actuar, propone acciones pequeñas pero constantes que nos enfrentan directamente a lo que tememos. Como él dice, el miedo no se vence esperando sentir valentía, sino actuando con miedo hasta que la acción misma genere la valentía. El autor sugiere identificar el miedo detrás del miedo. Si temes hablar en público, pregúntate, ¿qué es lo peor que podría pasar? Quizás equivocarte. Pero, ¿qué hay detrás? Tal vez el temor a ser juzgado. ¿Y más profundo aún? Posiblemente el miedo a ser rechazado. Al llegar a esta capa profunda, el miedo pierde gran parte de su poder. Este enfoque sobre el miedo se conecta perfectamente con nuestro próximo punto, la procrastinación y sus causas profundas, que frecuentemente tienen sus raíces en estos miedos que acabamos de explorar. El tercer punto crucial que Morínigo analiza en su libro es la procrastinación, ese hábito de postergar constantemente lo que sabemos que debemos hacer. Pero lo fascinante de su enfoque es que va más allá de etiquetarla como simple pereza o falta de disciplina. Morínigo revela que la procrastinación es en realidad un mecanismo de protección emocional. Cuando postergamos una tarea, no estamos evitando la tarea en sí, sino los sentimientos incómodos asociados a ella, miedo, ansiedad, inseguridad o aburrimiento. Es como si nuestro cerebro prefiriera el malestar conocido de la culpa por postergar sobre la incertidumbre de enfrentar esos sentimientos más profundos. Tomemos el caso de Alejandro, un profesional que lleva meses postergando solicitar un ascenso. Cada día promete hacerlo mañana. En la superficie, podría parecer falta de motivación, pero explorando más a fondo, descubre que lo que realmente evita es el potencial rechazo y lo que éste le haría sentir sobre su valía profesional. En nuestra era digital, la procrastinación ha encontrado un entorno ideal para florecer. Con distracciones constantes al alcance de nuestros dedos y la gratificación instantánea que ofrecen las redes sociales, resulta cada vez más difícil mantenernos enfocados en tareas que requieren esfuerzo sostenido o que no proporcionan recompensas inmediatas. Una de las técnicas más valiosas que Morínigo propone es la regla de los 5 minutos. Consiste en comprometerse a trabajar en la tarea temida solo durante 5 minutos. La magia de esta técnica radica en que, una vez comenzamos, frecuentemente el impulso nos lleva a continuar mucho más allá de ese tiempo inicial. Como explica Morínigo, el problema no es mantenernos en acción, sino dar el primer paso. Otro enfoque revolucionario es la procrastinación estratégica, identificar qué estamos evitando realmente y enfrentarlo directamente. Si postergamos escribir un informe, quizás lo que tememos es no tener las ideas claras. La solución entonces no es forzarnos a escribir, sino comenzar por una sesión de lluvia de ideas sin presiones. Lo más valioso del análisis de Morínigo es que nos invita a ver la procrastinación no como un enemigo, sino como un mensajero que nos señala áreas donde necesitamos más apoyo o claridad. Al entender sus causas profundas, podemos transformarla de obstáculo en herramienta de autoconocimiento. Este punto conecta perfectamente con el siguiente, nuestra zona de confort y la resistencia natural que sentimos al cambio, porque muchas veces procrastinamos precisamente para permanecer en esa zona segura pero limitante. El cuarto punto esencial que Morínigo desarrolla es el concepto de la zona de confort y nuestra inherente resistencia al cambio. Esta zona representa el espacio psicológico donde nos sentimos seguros, donde las rutinas son predecibles y las incertidumbres mínimas. Lo interesante del enfoque de Morínigo es que no demoniza esta zona. Reconoce que todos necesitamos cierto grado de estabilidad y predictibilidad en nuestras vidas. El problema surge cuando esta zona se convierte en una prisión dorada que nos impide crecer, evolucionar y alcanzar nuestro verdadero potencial. Como señala el autor, la resistencia al cambio es una respuesta biológica natural. Nuestro cerebro está programado para conservar energía y evitar riesgos, así que interpreta cualquier alteración de lo conocido como una potencial amenaza. Esto explica por qué incluso cambios positivos que deseamos, como iniciar un estilo de vida más saludable o emprender un nuevo proyecto, pueden generar una incómoda sensación de resistencia interna. Consideremos el caso de Laura, quien permaneció 8 años en un trabajo que no la satisfacía. Aunque soñaba con emprender su propio negocio de diseño, la seguridad de un salario fijo y la familiaridad de su rutina diaria la mantenían atrapada. Lo que realmente temía no era el fracaso sino la incertidumbre del proceso de cambio. Como ella misma descubrió, no era que no pudiera dar el salto, era que había olvidado cómo sentirse cómoda siendo principiante en algo nuevo. En nuestra sociedad actual, donde el cambio es constante y acelerado,
esta resistencia natural se intensifica como mecanismo de defensa. Paradójicamente, mientras más rápido cambia el mundo exterior, más nos aferramos a nuestras zonas de confort internas. Morínigo propone una estrategia brillante, la expansión gradual de la zona de confort. En lugar de intentar saltos radicales, sugiere pequeños pasos que expandan progresivamente nuestros límites. Como él explica, no se trata de salir de la zona de confort, sino de ampliarla hasta que abarque nuevos territorios. Una técnica práctica que ofrece es el experimento de una semana, comprometerse a probar algo nuevo o diferente durante solo 7 días, sin presión de continuar después. Este enfoque temporal limitado reduce la resistencia y permite experimentar el cambio sin sensación de compromiso permanente. Lo más valioso de este punto es comprender que la resistencia al cambio no es un defecto de carácter, sino una respuesta natural que podemos manejar estratégicamente. Y esto nos lleva directamente a nuestro próximo punto, la importancia del autoconocimiento como fundamento para cualquier transformación duradera. El quinto punto fundamental que Morínigo desarrolla en Quiero pero no puedo es el autoconocimiento como piedra angular de cualquier transformación personal duradera. Según el autor, muchos de nuestros intentos de cambio fracasan porque intentamos modificar comportamientos sin entender primero las fuerzas internas que los impulsan. Morínigo compara este proceso con intentar cambiar el curso de un río sin conocer su caudal, profundidad o las corrientes que lo mueven. Podemos colocar obstáculos temporales, pero eventualmente el agua encontrará su camino original si no entendemos las leyes naturales que lo gobiernan. El autoconocimiento no se trata simplemente de identificar nuestras fortalezas y debilidades en un sentido superficial, sino de una exploración profunda de nuestros valores, motivaciones auténticas y patrones inconscientes. Es descubrir qué nos mueve realmente, más allá de lo que creemos que debería movernos. Tomemos el caso de Daniel, un ejecutivo que se propuso repetidamente mejorar su equilibrio entre vida personal y trabajo, sin éxito. A través de un proceso de autoconocimiento descubrió que, aunque valoraba teóricamente el tiempo familiar, su motivación más profunda era la validación profesional debido a una inseguridad arraigada desde su infancia. Solo al reconocer esta motivación subyacente pudo comenzar a realizar cambios auténticos. En nuestra cultura actual, con su énfasis en soluciones rápidas y transformaciones externas, el autoconocimiento puede parecer un lujo o una pérdida de tiempo. Sin embargo, Morínigo argumenta que es precisamente esta prisa por resultados lo que nos mantiene atrapados en ciclos de cambio superficial y temporal. Una de las técnicas más valiosas que propone es la auditoría de valores, un ejercicio donde identificamos lo que realmente valoramos, no lo que creemos que deberíamos valorar, y evaluamos si nuestras acciones diarias están alineadas con esos valores. La discrepancia que frecuentemente encontramos revela áreas clave para el cambio. Otra práctica poderosa es el diario de patrones, donde registramos nuestras reacciones emocionales y comportamentales ante situaciones desafiantes para identificar temas recurrentes. Como señala Morínigo, los patrones no mienten, son el mapa de nuestro territorio interior. Este proceso de autoconocimiento nos permite pasar de intentar cambiar comportamientos aislados a transformar los sistemas internos que los generan, conectando perfectamente con nuestro siguiente punto, el establecimiento efectivo de metas que realmente nos motiven y tengan sentido en nuestra vida. El sexto punto crucial que Morínigo aborda es el establecimiento efectivo de metas, un aspecto que puede parecer obvio pero que, según el autor, es donde muchos de nuestros proyectos de cambio comienzan a desmoronarse. La primera revelación importante que nos ofrece es que no todas las metas son iguales, y que la forma en que las formulamos determina en gran medida nuestras posibilidades de éxito. Morínigo distingue entre metas impuestas, aquellas que creemos que deberíamos tener, basadas en expectativas externas, y metas auténticas, las que resuenan profundamente con nuestros valores y aspiraciones personales. Por ejemplo, Sofía se propuso repetidamente aprender inglés durante años sin progresar significativamente. Al examinar su motivación, descubrió que esta meta surgía principalmente de la presión profesional, no de un interés genuino. Cuando reformuló su objetivo como conectar con más personas y culturas, encontró una motivación auténtica que la llevó a progresar consistentemente. Un concepto revolucionario que Morínigo introduce es la idea de las antimetas. Definir claramente lo que no queremos puede ser tan poderoso como establecer lo que sí buscamos. Este enfoque nos ayuda a identificar límites y valores no negociables, creando un marco más claro para nuestras decisiones. En nuestra era de productividad obsesiva, Morínigo advierte contra la trampa de acumular metas como símbolos de valor personal.
En lugar de esto, propone el principio de pocas metas, máximo impacto, identificar las áreas donde un cambio generaría el mayor efecto dominó positivo en nuestra vida. Una técnica práctica que ofrece es el sistema de cascada, dividir una meta grande en 3 niveles, la visión general, por ejemplo, vivir saludablemente, los proyectos específicos que apoyan esa visión, establecer una rutina de ejercicio y las acciones diarias concretas, caminar 20 minutos después del almuerzo. Pero quizás la contribución más valiosa de Morínigo en este punto es su énfasis en crear metas con alma, objetivos que no solo busquen resultados externos, sino que incluyan la experiencia que deseamos tener durante el proceso. Como él explica, una meta efectiva no solo define el destino, sino el camino y cómo queremos sentirnos recorriéndolo. Esta perspectiva más holística sobre las metas nos prepara perfectamente para el próximo punto, la importancia de desarrollar hábitos positivos que sostengan estos objetivos a largo plazo, haciendo que el cambio sea sostenible y no solo momentáneo. El séptimo punto crucial que Morínigo explora en Quiero pero no puedo es el desarrollo de hábitos positivos como piedra angular del cambio sostenible. Según el autor, mientras que las metas nos dan dirección, son los hábitos los que realmente determinan nuestros resultados a largo plazo. La perspectiva innovadora de Morínigo es que los hábitos no son simplemente comportamientos repetitivos, sino sistemas automáticos que nuestro cerebro desarrolla para conservar energía. Cada hábito sigue un ciclo de señal rutina recompensa, y entender este ciclo es fundamental para modificarlos o crear nuevos. Un concepto fascinante que introduce es el efecto compuesto de los hábitos. Pequeñas acciones consistentes, que parecen insignificantes en el momento, generan resultados extraordinarios con el tiempo. Como explica Morínigo, la grandeza no viene de acciones heroicas ocasionales, sino de rutinas aparentemente ordinarias realizadas con extraordinaria consistencia. Tomemos el caso de Javier, quien intentó múltiples veces establecer una rutina de ejercicio comenzando con sesiones intensas de 1 hora. Invariablemente abandonaba después de algunas semanas. Siguiendo el enfoque de Morínigo, redefinió su hábito a solo 10 minutos diarios, una meta tan pequeña que resultaba imposible de rechazar. 6 meses después, no solo mantenía esos 10 minutos, sino que naturalmente había extendido sus sesiones a 30 a 45 minutos. En nuestra cultura actual de gratificación instantánea, Morínigo advierte sobre la trampa de la motivación, depender del entusiasmo inicial para mantener un nuevo hábito. En su lugar, propone diseñar el entorno para facilitar el comportamiento deseado, reduciendo la fricción para los hábitos positivos y aumentándola para los negativos. Una técnica práctica que comparte es el apilamiento de hábitos, conectar un nuevo hábito deseado con uno ya establecido. Por ejemplo, después de cepillarme los dientes, hábito establecido, meditaré por 3 minutos, nuevo hábito. Esta vinculación aprovecha las rutinas neuronales existentes para facilitar la adopción de nuevos comportamientos. Quizás la lección más importante de este capítulo es la perspectiva de Morínigo sobre los deslices en los hábitos. Según él, la consistencia perfecta es un mito contraproducente. Lo que realmente importa es la capacidad de retomar el hábito rápidamente después de una interrupción. Como señala, la verdadera disciplina no consiste en no caer nunca, sino en levantarse cada vez más rápido. Este enfoque sobre los hábitos como sistemas automáticos de comportamiento conecta directamente con nuestro próximo punto, el manejo de la presión social y las expectativas externas, ya que muchos de nuestros patrones más arraigados están influenciados por estas fuerzas. El octavo punto fundamental que Morínigo desarrolla es el manejo efectivo de la presión social y las expectativas externas, fuerzas que muchas veces actúan como anclas invisibles que nos impiden avanzar hacia lo que realmente deseamos. La primera revelación importante que nos ofrece es la distinción entre valores adoptados y valores elegidos. Los primeros son aquellos que absorbemos casi inconscientemente de nuestro entorno familiar, cultural o social. Los segundos, los que conscientemente decidimos abrazar después de reflexionar sobre lo que realmente importa para nosotros. Morínigo explica que gran parte de nuestra sensación de quiero pero no puedo surge cuando intentamos avanzar hacia metas que están alineadas con valores adoptados pero que entran en conflicto con nuestros valores reales. Es como intentar nadar contra nuestra propia corriente interna. Consideremos el caso de Martín, un abogado exitoso que sentía una profunda insatisfacción a pesar de sus logros profesionales. Después de un proceso de reflexión, descubrió que había elegido su carrera principalmente para satisfacer las expectativas de sus padres y el estatus social, mientras que sus valores personales estaban más orientados hacia la creatividad y el impacto social directo. Su aparente falta de motivación era en realidad un conflicto de valores.
En nuestra era de hiperconexión, Morínigo señala que la presión social ha adquirido nuevas dimensiones. Ya no se limita a nuestro círculo inmediato, sino que las redes sociales nos exponen constantemente a las vidas curadas y los éxitos editados de miles de personas, generando una epidemia de insuficiencia que mina nuestra capacidad de acción. Una técnica poderosa que Morínigo propone es la auditoría de influencias, evaluar conscientemente qué voces y opiniones permitimos que tengan peso en nuestras decisiones. Esto incluye desde las personas cercanas hasta los medios que consumimos y las figuras públicas que admiramos. Como él explica, construimos nuestra identidad en conversación con otros, la clave está en elegir cuidadosamente a nuestros interlocutores. Otra estrategia valiosa es lo que llama establecimiento de límites compasivos, la capacidad de decir no a las expectativas externas sin hostilidad, pero con firmeza. Morínigo enfatiza que los límites no son barreras contra otros, sino declaraciones sobre nuestros propios valores y prioridades. El mensaje más liberador de este punto es que no necesitamos rebelarnos agresivamente contra las expectativas externas ni someternos pasivamente a ellas. Como dice Morínigo, la verdadera autonomía no consiste en hacer lo opuesto a lo que otros esperan, sino en elegir conscientemente nuestro camino, a veces coincidiendo con esas expectativas, a veces difiriendo de ellas. Esta capacidad para navegar las influencias externas sin perder nuestro rumbo interno nos prepara perfectamente para el próximo punto, la resiliencia y adaptabilidad ante los fracasos, cualidades esenciales para mantener el curso cuando las cosas no salen según lo planeado. El noveno punto esencial que Morínigo desarrolla en Quiero pero no puedo es la importancia de la resiliencia y la adaptabilidad ante los fracasos, elementos que considera fundamentales para superar la parálisis del no puedo. El autor comienza desmitificando la noción del fracaso como algo negativo. Según Morínigo, nuestro temor al fracaso está arraigado en una interpretación cultural que lo ve como un juicio sobre nuestro valor personal, en lugar de lo que realmente es, información valiosa sobre lo que no funciona en nuestro enfoque actual. Un concepto revelador que introduce es la diferencia entre mentalidad fija y mentalidad de crecimiento. Las personas con mentalidad fija ven el fracaso como evidencia de sus limitaciones inherentes, mientras que aquellas con mentalidad de crecimiento lo interpretan como parte necesaria del proceso de aprendizaje y evolución. Consideremos el caso de Elena, una emprendedora cuyo primer negocio fracasó completamente después de 2 años de esfuerzo. En lugar de interpretar esto como prueba de su incapacidad para los negocios, adoptó lo que Morínigo llama curiosidad analítica, examinó sin juicio qué funcionó, qué falló y qué podría aprender. Su segundo emprendimiento, nacido de estas lecciones, prosperó precisamente porque estaba construido sobre los cimientos de su primera experiencia. En nuestro mundo actual, donde las redes sociales muestran principalmente los éxitos y rara vez los fracasos, Morínigo advierte sobre la ilusión de la trayectoria lineal. Tendemos a creer que el éxito de otros ha sido un camino directo y sin obstáculos, cuando la realidad casi siempre incluye numerosos retrocesos, ajustes y momentos de duda. Una técnica poderosa que propone es el registro de superación, un diario donde documentamos no solo nuestros fracasos, sino específicamente cómo los navegamos y qué aprendimos de ellos. Como explica Morínigo, recordar que hemos superado dificultades en el pasado es el mejor antídoto contra el miedo a las dificultades futuras. Otro enfoque valioso es lo que denomina definir el fracaso por adelantado. Esto implica establecer claramente antes de emprender algo que consideraremos un fracaso aceptable y qué aprendizajes buscamos, independientemente del resultado. Esta práctica cambia nuestra relación con el riesgo y reduce la ansiedad ante lo desconocido. El mensaje central de este punto es que la resiliencia no es una cualidad innata reservada para unos pocos afortunados, sino una habilidad que podemos desarrollar conscientemente, igual que un músculo. Como Morínigo afirma, la diferencia entre quienes logran materializar sus deseos y quienes se quedan en el quiero pero no puedo, no es la ausencia de fracasos, sino la capacidad de utilizarlos como escalones. Esta perspectiva transformadora sobre el fracaso nos conecta directamente con el 10º y último punto, las estrategias concretas para pasar de la parálisis a la acción, el puente definitivo entre el quiero y el puedo. El 10º y último punto que Morínigo desarrolla magistralmente es un compendio de estrategias prácticas para superar la parálisis y comenzar a movernos hacia lo que realmente queremos, cerrando así la brecha entre intención y acción. El autor comienza reconociendo una verdad fundamental: conocer los obstáculos mentales no es suficiente para superarlos. Como señala, la comprensión sin acción es como tener un mapa detallado pero nunca iniciar el viaje. Por eso, este último punto se enfoca en herramientas concretas que actúan como puentes entre el entendimiento y la implementación.
La primera estrategia que Morínigo destaca es la regla de los 5 segundos, desarrollada por Mel Robbins. Consiste en actuar dentro de los 5 segundos después de tener un impulso positivo, antes de que la mente racional encuentre excusas para no hacerlo. Esta técnica aprovecha la energía inicial del impulso para vencer la inercia, que suele ser el mayor obstáculo para comenzar. Un concepto revolucionario que introduce es el compromiso mínimo viable, identificar la versión más pequeña posible de la acción que queremos tomar, tan pequeña que sea prácticamente imposible no realizarla. Por ejemplo, en lugar de hacer ejercicio 1 hora, el compromiso podría ser ponerme la ropa deportiva y salir por la puerta. Pensemos en el caso de Ricardo, un aspirante a escritor que llevaba años hablando de escribir una novela sin nunca empezar. Aplicando el principio del compromiso mínimo viable, estableció la meta de escribir solo 50 palabras al día, sin excepción. Esta meta, por su sencillez, eliminó toda resistencia psicológica. 6 meses después, no solo había desarrollado el hábito de escribir diariamente, sino que había completado el primer borrador de su obra. Morínigo también rescata la importancia de lo que llama ingeniería ambiental, modificar nuestro entorno físico y digital para que apoye las acciones deseadas y dificulte las indeseadas. Como explica, tu entorno es un argumentista silencioso que influye continuamente en tus decisiones, sugiriendo que a veces es más efectivo cambiar el escenario que intentar cambiar al actor. Una estrategia particularmente efectiva que propone es la rendición de cuentas estructurada, comprometernos públicamente con nuestras metas y establecer sistemas regulares para reportar nuestros avances a otras personas. Este enfoque aprovecha nuestro deseo innato de consistencia social y evita que los compromisos se diluyan en el olvido. Morínigo concluye este punto con lo que considera la estrategia más poderosa, el ciclo de éxito celebración-reflexión. Consiste en establecer pequeñas victorias alcanzables, celebrarlas conscientemente, por modestas que sean, y luego reflexionar sobre lo que funcionó. Este ciclo genera un impulso positivo que se autoalimenta y gradualmente disuelve la sensación de no puedo. El mensaje final que Morínigo nos deja es profundamente esperanzador. La capacidad de pasar del quiero pero no puedo al quiero y puedo no requiere transformaciones radicales ni talentos excepcionales, sino la aplicación consistente de pequeñas estrategias que, acumuladas en el tiempo, generan cambios extraordinarios. Como él mismo resume, el viaje de 1000 kilómetros comienza con un paso, pero más importante aún, continúa con el segundo. Al llegar al final de nuestro recorrido por Quiero pero no puedo de Nicolás Morínigo, espero que sientas esa mezcla única de claridad y esperanza. Claridad sobre los mecanismos que nos mantienen atrapados entre el deseo y la acción, y esperanza porque ahora contamos con herramientas concretas para cruzar ese puente. Desde la identificación de nuestras creencias limitantes hasta las estrategias prácticas para pasar a la acción, Morínigo nos ha ofrecido un mapa para navegar el complejo territorio de nuestra mente. Nos ha mostrado que el no puedo no es una condición permanente, sino un estado temporal que podemos transformar con conciencia y las técnicas adecuadas. Lo valioso de este libro es su enfoque integral. No ofrece soluciones superficiales, sino que aborda la raíz psicológica de nuestros bloqueos. Nos enseña que para cambiar nuestras acciones, primero debemos transformar nuestros pensamientos y los patrones inconscientes que los sostienen. Todos nosotros, en algún momento, hemos sido prisioneros del quiero pero no puedo. Todos hemos sentido la frustración de desear algo profundamente y encontrarnos incapaces de dar los pasos necesarios. Lo que Morínigo nos recuerda es que esta lucha no es señal de debilidad, sino parte inherente de la condición humana. La diferencia radica en las herramientas con las que contamos para enfrentarla. Para terminar, queremos enfatizar, como lo hacemos en cada episodio, que este ha sido solo un breve vistazo al libro Quiero pero no puedo de Nicolás Morínigo. A pesar de que hemos destacado las ideas centrales, nada puede compararse a leer la obra completa. Por eso, te recomendamos que le des una oportunidad a este libro transformador. En la descripción encontrarás un enlace para conseguirlo. Recuerda siempre que el verdadero cambio comienza cuando transformamos el quiero pero no puedo en un poderoso quiero y puedo. Y ese momento puede comenzar ahora mismo, con un paso pequeño pero significativo hacia lo que realmente deseas. Hasta el próximo episodio de Obcast.